y vamos a comenzar el tiempo en la palabra. Yo quiero que vayamos de una vez al pasaje en Colosenses y vamos a terminar ya la carta. Quiero que estés conmigo en Colosenses capítulo 4, versículo 14 al versículo 18. Colosenses 4, del 14 al 18. Escucha por favor con todo tu corazón la palabra del Señor. Dice así, 4:14. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Y decida Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Bien, en esta mañana terminamos ya por fin esta carta hermosa, esta carta inspirada, esta palabra de Dios que ha traído tanta bendición a nuestras vidas. En esta mañana el título de nuestra prédica es Encarnando y disfrutando juntos el amor de Cristo. Encarnando y disfrutando juntos el amor de Cristo. Cuando hablamos de encarnar, yo quiero que entiendas, hermano, cuando hablamos de encarnar, hablamos de poner en práctica, hablamos de que en nuestras vidas se vea la realidad de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. En ti y en mí, por naturaleza, hay egoísmo. En ti y en mí, por naturaleza, hay tantas cosas que son tan diferentes al carácter de Dios. Pero en la gracia de Dios, su propósito es que nosotros, a través de su Espíritu, podamos no solo tener un concepto abstracto de lo que es la vida cristiana, sino que la podamos vivir. Que si somos egoístas, podamos amar, podamos dar, podamos servir. Si somos orgullosos, por Cristo en nosotros, podamos ser humildes, podamos desprendernos. Cuando hablamos de encarnar a Cristo, estamos hablando de poner en práctica lo que Cristo es, lo que Cristo hizo. En esta mañana, hermanos, nosotros estamos viendo este pasaje y recuerda que estamos pensando en que esta es una despedida de Pablo para los hermanos en esta carta. En esta última sección, él está encargando y recomendando a estos hombres para que la iglesia los reciba, para que la iglesia los respete, para que la iglesia los tenga en alta estima, y está hablando porque quiere que reconozcan que estos hombres como Lucas, como dijimos, como Aristarco, como Epafras, que estos hombres sean reconocidos por su autoridad, sean reconocidos como hombres fieles y que sirven sinceramente a Cristo. En estos últimos versículos, Pablo está tratando de que estos hombres sean reconocidos por la iglesia. Y vemos en esta mañana, hermanos, y a mí me emociona siempre hablar de estos hombres de Dios, de hombres como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, el propio Lucas y Pablo. Y me emociona hablar de ellos porque podemos ver que estos hombres eran capaces de llevar a cabo actos heroicos por amor a la iglesia, por amor a Cristo. Hombres que aún inclusive eran capaces de dar su vida por el evangelio. A mí esta sección pareciera que nada más está dando saludos y diciendo, bueno, miren, les envío a fulano de tal. Esta sección nos recuerda quiénes eran estos hombres. Personalmente, ahorita el hermano dijo que no le gustaba el cine, las películas. A mí sí me gustan las películas. Pero personalmente no me gustan todas las películas. Difícilmente voy a ver alguna película que tenga cosas así como de chistes, como esas películas tontillas, ¿verdad? De mucha música, no sé, no me gustan esas películas. Las películas que a mí básicamente me gustan son las que tienen ahí a un personaje
que da de su vida, un personaje que se sacrifica, que hace algún acto heroico por alguien más. Por ejemplo, hay películas, tú lo sabes, donde a veces algún soldado entrega su vida para salvar a sus compañeros, para salvar a su nación. Estas películas donde un hombre ve a su familia en peligro y se entrega y los salva de una tragedia, estas son las películas que de alguna manera a mí me gustan. Cuando vemos a alguien que lo puede dar todo por amor. Cuando vemos a alguien que se entrega por el beneficio de otros. Y sabes, la Biblia, hermano, está llena de esa clase de hombres y de historias. Hombres como David, hombres como Moisés, hombres como los apóstoles. Pero ¿sabes qué, hermano? Recordemos que esos hombres eran pecadores. Recordemos que estos hombres eran de carne y hueso y que muchas veces se ven torpes, se ven egoístas, se ven llenos de debilidad. ¿Y sabes qué, hermano? Que si en algún momento estos hombres pudieron llevar a cabo actos heroicos, cosas heroicas por Cristo, ¿sabes qué, hermano? No era por una virtud suya. No era por su calidad como personas. No estamos aquí contemplando y diciendo, yo quiero ser como Lucas, porque Lucas era como tú y como yo. Si estos hombres eran capaces de sacrificarse y de hacer cosas heroicas por Cristo, ¿sabes por qué era? Era por la vida de Cristo en ellos. Era porque estaban viviendo un proceso de santificación. Era porque estos hombres podían imitar a Cristo por el Espíritu en ellos. Así que cuando vemos esta sección, yo sé que vemos a hombres que tienen una capacidad, que tienen un talento, que Dios los usa y se entregan por la iglesia. Pero el fin no es ver a esos hombres. El fin es ver a Dios a través de esos hombres. Y yo quiero, hermano, entonces, que no nos admiremos, que no estemos alabando diciendo, wow, cómo era Aristarco, cómo era Epafras. Podemos ver más bien que eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Hombres que eran impactados por Cristo y que el Evangelio diariamente en ellos hacía una transformación de tal modo que eran cambiados profundamente al poder disfrutar del amor de Cristo y dar de ese amor a otros. Ese es el punto, hermano. Estos hombres estaban viviendo un proceso de santificación. Pablo, Lucas, Aristarco, etcétera. Entonces lo que aquí resalta, hermanos, es esto. Es el proceso de santificación. Y si tú y yo somos de la misma manera hombres débiles, que tenemos luchas, que a veces somos temerosos, que no hay compromiso con Cristo, ¿sabes a qué nos anima esto? A crecer en nuestro proceso de santificación, a buscar a Cristo todos los días. Recuerda que esta carta, hermano, en primer lugar nos dejó muy claro quién es Cristo. Creador, Dios, Salvador, y que está por encima de todo. Y al mismo tiempo que está por encima de todo, ese Dios y Salvador nos llama a vivir para Él. Y por eso nos dice en toda la carta cosas como que andemos como es digno de ¿quién? Del Señor. En la carta se nos dice que somos llamados a andar en Él. Y como decía nuestro hermano hace un momento, a estar llenos de su palabra. Y entonces, hermano, en esta última sección estamos viendo a hombres que vivían de esa manera, a hombres que seguían a Cristo, que andaban con Cristo. Entonces, hermano, quiero dejar algo muy claro. Si vemos a estos hombres llevando a cabo actos de amor, actos de sacrificio, actos de servicio, actos de perdón, ¿sabes por qué lo hacían? Por la vida de Cristo en ellos.
Estos hombres heroicos estaban viviendo santificación. Y si a ti y a mí nos falta valor, nos falta entrega, nos falta compromiso, ¿sabes por qué? Porque nos falta Cristo en nuestras vidas. Porque nos falta devoción, porque nos falta entrega, porque no caminamos con Él. Porque esto es lo que Cristo produce, transforma profundamente a hombres cobardes en hombres valientes, transforma a hombres orgullosos en personas humildes, que sirven, que se entregan. Esto es santificación, hermanos. Entonces, si vemos a estos hombres, recuerda algo. Esto es lo que Dios quiere hacer también en ti y en mí. Transformarnos y que podamos encarnar a Cristo, vivir imitando a Cristo. En esta mañana te decía, nuestra predicación se llama Encarnando y disfrutando juntos el amor de Cristo. Quiero que veamos entonces cómo se ve, cómo luce, cómo es notoria la vida de Cristo en nosotros. Vamos a a Colosenses 4:14 y dice la primera parte, Lucas, el médico amado, os envía saludos. ¿Qué podemos aprender de este hombre? ¿Cómo podemos practicar? ¿Cómo podemos encarnar el Evangelio? ¿Cómo podemos ver a Cristo en la vida de Lucas? ¿Cómo podemos animarnos y decir, eso que está pasando en esa historia con esas personas, eso puede pasar en mi vida? ¿Cómo podemos hacerlo, hermano? En primer lugar, hermano, encarnamos el amor de Cristo y disfrutamos el amor de Cristo cuando nosotros somos fieles con los hermanos. Cuando nosotros somos fieles con los hermanos. Y yo quiero que veas esto. ¿Por qué te lo digo? Mira, en primer lugar quiero decirte que en la iglesia primitiva este hombre Lucas era muy admirado. Si nosotros observamos quién era Lucas, aquí dice que es médico, pero también sabemos que era historiador. Inclusive Lucas se dice que era lingüista. Lucas era un hombre que tenía una capacidad en lo literario, en lo histórico. Inclusive dice la tradición que este hombre Lucas era un hombre que era pintor también. Y no un pintor como nosotros, ¿verdad, Alonso? Que hace unas semanas por ahí churreteamos las paredes y ahí hicimos lo que pudimos. Era un pintor, era un hombre capaz, un artista. Era un hombre, un literato, era un hombre con una capacidad mental extraordinaria, ¿sabes? Era culto, era talentoso. Se piensa que Lucas podría hablar y escribir griego clásico, hebreo, arameo y una especie de griego helenista. Aparte era médico y aparte era historiador. ¿Estás viendo la calidad de hombre que era Lucas? Por algo así decir como nuestro hermano Elías, ¿no? Médico, arquitecto, abogado, creo también, no sé qué tantas maravillas hace. Como el pastor, ¿verdad? Hace talacha y predica y sabe griego y sabe hebreo y sabe quién sabe cuántas cosas. Lucas, hermanos, era un hombre de una capacidad extraordinaria. Era un hombre, fíjate esto, que con esa capacidad bien podría haber vivido en una posición económica muy elevada. No era un cualquiera, no era un aprendiz, era un hombre inteligentísimo y con demasiada capacidad. Estamos hablando de un hombre destacado. ¿Y sabes qué hizo ese hombre destacado? ¿Sabes qué hizo este hombre por amor? ¿Sabes cómo imitó este hombre a Cristo? Este hombre fue fiel, fue amigo, fue servidor de alguien más. Este hombre nunca dejó a Pablo. Ser amigo de Pablo, hermano, ser compañero de Pablo no era algo fácil. Pablo y sus amigos vivieron momentos extraordinariamente peligrosos. En Hechos se nos narra cómo sus enemigos levantaban calumnias contra Pablo. Y Pablo estuvo en la cárcel. Se decía que era un agitador que alborotaba a los judíos y que despreciaba al imperio romano.
entonces ser amigo de Pablo era equivalente a estar en un constante peligro. Vemos, hermanos, cómo Lucas, pudiendo haber vivido una vida de lujos, de comodidad, pudiendo haber vivido una vida de ensueño por la capacidad mental que tenía, este hombre renuncia a todo eso y se hace un fiel amigo y compañero de Pablo. Lucas era la mano derecha de Pablo, era un amigo inseparable, era un hombre de quien Pablo recibía palabras de ánimo y servicio fiel. Y Lucas se entregó a servir a Pablo porque sabía que sirviendo a Pablo el evangelio iba a seguir avanzando en el mundo. Lucas, hermanos, como médico, cuidaba de Pablo, que era un hombre enfermizo. Lucas, como historiador y como literato, era un hombre que traía servicio a Pablo. Se dice que era su secretario. Imagínate la manera en que podía servir a Pablo. Lucas complementaba a Pablo y estaba con él como un fiel amigo. Por eso te digo que podemos ver santificación en estos hombres, podemos ver cómo se encarna la vida de Cristo y el amor de Cristo y podemos disfrutarlo juntos. Este hombre era tan débil como tú y como yo, y seguramente las cosas materiales también le atraían. Y a ese bienestar, Lucas estuvo dispuesto a renunciar. ¿Por qué? Por amor y fidelidad a un amigo. Y a eso nos llama el evangelio, hermanos. A ser familia, a ser amigos, a estar cerca, a servirnos. Y aún a veces a sacrificarnos. Y así vivir el amor de Cristo entre nosotros. Hermanos, una pregunta. ¿Cuántos de aquí se irían con el Pastor Enrique a la cárcel para servirlo? Para servirlo. Pobre Enrique dice, no, nadie se iría. Ya los conozco a mi gente, ¿verdad? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejar el lujo, ¿verdad? Hacer el sacrificio de dejar lo que pudiéramos bien ganar con nuestro trabajo con tal de servir a otro. ¿Cuántos? Y ese es el evangelio, hermanos. Es que eso es lo que hizo Cristo por nosotros también. Y eso es la santificación que Dios quiere obrar en nosotros. No solo que nos veamos y, me cae bien, ¿cómo estás, brother? Sí, qué padre. No, que te entregues, que te sacrifiques por bien de tu hermano. Ese es el evangelio. ¿Qué tanto, hermanos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a atender la necesidad de nuestros hermanos y a tenderles la mano fielmente? ¿Qué tanto? Porque eso es santificación, porque eso es imitar a Cristo, porque eso es vivir la vida del Señor, eso es encarnar su amor. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos? A ver, nada más, piénsalo. ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a sacrificar, ya no dinero, tiempo, para ser de bendición para nuestros hermanos? Es que eso es lo que vemos en Lucas. Eso es lo que vemos que hace Dios en nosotros. Mostremos el amor de Cristo, hermanos, siendo amigos fieles. A pesar de las circunstancias, a pesar de que haya necesidades y lo que sea, si nuestro hermano nos necesita, tendamos la mano y estemos juntos hasta las últimas consecuencias, sirviéndonos con humildad, sacrificando nuestro bienestar por el bien de nuestros hermanos. Hermanos, que Dios nos dé gracia para vivir así, buscando el bien de nuestros hermanos,
estaba pasando. Y esto estaba pasando. Lucas había sido un amigo fiel de Pablo. Y esto es santificación. Sacrificar, rechazar y volcar tu vida para hacerle el bien a tu hermano. Seguimos viendo el texto, hermanos, y quiero que sigas conmigo, y dice la escritura, versículo 14, ahí donde estábamos. Lucas, el médico amado, vemos esa encarnación del amor de Cristo en que Lucas fue fiel amigo de Pablo, y dice, os envía saludos, y dice aquí, y también Demas. ¿De qué otra manera, hermanos, nosotros podemos encarnar el evangelio y disfrutar el evangelio juntos? ¿De qué otra manera podemos vivir la vida de Cristo? ¿Sabes cómo? Perdonándonos unos a otros. ¿Por qué digo esto? Yo quiero que sepas lo siguiente. Pablo amaba y valoraba a Demas. En la carta a Filemón, Pablo dice que Demas es uno de sus colaboradores. La palabra colaborador habla de socios, habla de personas compartiendo un trabajo y una responsabilidad. Esta palabra griega habla de personas en igualdad, compañeros de trabajo. Pablo valoraba a Demas y lo veía como una persona importante en su ministerio. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Pablo sabía Pablo sabía reconocer a sus colaboradores y les daba un lugar donde decía lo que valían. Por ejemplo, de Timoteo y de Epafrodito. Dice en algún momento Pablo de Timoteo que a ninguno tiene del mismo ánimo. Eso lo dice en 2 Timoteo en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Y de Epafrodito dice que es su compañero de milicia. Pablo muestra a sus compañeros como hombres sacrificados, hombres que dan la vida, hombres que se ponen en riesgo por el evangelio. Pero ¿sabes qué, hermano? Llegó un momento en que Pablo fue decepcionado, fue lastimado, fue traicionado por Demas. Aquí lo vemos todavía acompañando a Pablo, pero más adelante vemos que Pablo sufre por culpa de Demas. Escucha por favor lo que dice 2 carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Escucha por favor. Dice así. Le dice Pablo a Timoteo, versículo 9, capítulo 4. Procura venir a verme pronto. Y mira lo que dice. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo. Pablo, hermanos, Pablo está suplicándole a Timoteo de una manera así como muy desgarradora que lo venga a visitar porque se siente abandonado. La palabra que nosotros tenemos aquí habla de una persona que tiene extrema necesidad y en ese momento es dejado por alguien. Pablo dice en la Reina Valera, Demas me ha desamparado. ¿Tú sabes lo que se siente eso? Tener una extrema necesidad, estás confiando en alguien y esa persona simplemente dice, ahí nos vemos, a ver cómo le haces, ráscate con tus uñas, no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Tengo otras cosas más importantes que hacer. Ahí te dejo. ¿Qué se siente, hermano? ¿Te ha pasado? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca te han traicionado, te han abandonado? Claro que sí. A veces hemos tenido Demas en nuestra vida o hemos sido Demas para otros, si somos sinceros. El apóstol estaba en prisión, estaba bajo sentencia de muerte, muy posiblemente estaba enfermo, su condición física era muy frágil y Demas decide dejarlo. Pablo se sintió enormemente decepcionado de que fue abandonado en medio de las dificultades
por alguien que consideraba un colaborador y un amigo. ¿Y sabes cuál fue la razón? ¿Y sabes cuál fue lo más doloroso para Pablo? Que Demas se fue. ¿Por qué? Porque se enamoró del mundo. Algunos mencionan y dicen que Demas posiblemente ni siquiera fue salvo, que fue arrastrado por la pasión, por las tentaciones de la vida, por algún pecado en especial, y decidió irse y dejar atrás el ministerio. El abandono de Demas fue doblemente doloroso por la necesidad y porque fue un abandono, una separación no solo física, sino espiritual. Demas demostró que no tenía ningún amor por Pablo y que no tenía ningún amor por ¿quién? Por el Señor. En 1 de Juan 2:15, escucha, se nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Podemos identificar aquí a Demas, dice versículo 16, porque tales cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y habla de los deseos. Demas estaba enamorado del mundo manchado por el pecado, y entonces le da la espalda al Evangelio. ¿Recuerdas lo que dice la Escritura en 1 de Juan 2:19? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En Filemón, Pablo reconoce a Demas como un compañero fiel. Aquí en Colosenses ya no le pone ningún adjetivo. Seguramente ya este Demas como que me da mala espina, ¿verdad? Y al final Demas se va. Imagínate, hermano, que tienes algún amigo creyente con quien tú compartías todo, a quien considerabas íntimo, que le podías platicar todos tus problemas y necesidades, y esa persona en el momento más difícil te abandona. Y te das cuenta que en realidad ni eras salvo. Imagínate el dolor. Ahora, hermano, ¿qué tuvo que pasar entonces con Pablo? Porque aquí no vamos a hablar del amor de Cristo en Demas, ¿verdad? Sino en Pablo. Escucha lo que dice 2 Timoteo 4:16, ahí mismo, donde viene hablando de que Demas abandonó a Pablo, dice lo siguiente: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Pablo sabía lo que era ser abandonado y dice, sino que todos me abandonaron. Pero mira cómo lo termina. Que no se les tenga en cuenta. Ese es encarnar a Cristo, hermano. Que muchas veces aquí entre nosotros, tanto yo a ti como tú a mí o a otros hermanos, nos vamos a fallar, nos vamos a dar la espalda, nos vamos a dejar solos en algún momento, nos vamos a ofender. ¿Y qué tenemos que hacer? No, yo nada más llego y hablo con Quique, yo no hablo con Elías porque si no, no puedo perdonar. Eso no se hace, hermanos, eso es de niños. Encarnar el Evangelio es perdonarnos, es dejar atrás las cosas que nos estorban. ¿Cuántos Demas hay en tu vida, hermano? Personas que considerabas cercanas y que en el momento de la necesidad te dejaron. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando no perdonamos a esas personas? ¿Qué pasa en nuestro corazón y cómo afecta nuestra relación con Dios cuando seguimos teniendo la amargura y el dolor de que fuimos abandonados? ¿Qué pasa, hermano? Se puede hacer una raíz de amargura. Y teniendo una raíz de amargura, ¿qué pasa con nosotros?
de cabeza al pecado. Entonces, hermanos, si entre nosotros alguien se ha fallado, deja esa carga al Señor, sana tu corazón. La gracia que tú has recibido de Cristo en amarte y perdonarte sin que lo merezcas, es la gracia que a ti y a mí nos nutre para poder perdonar las traiciones y las decepciones de otros. Somos llamados a manifestar gracia, a perdonar. Si está en nuestras manos, inclusive restaurar una relación con esas personas, hagámoslo. No carguemos nuestro corazón con estorbos para que podamos vivir una vida plena con Cristo. Oremos por estas personas y pidamos al Señor arrepentimiento y gracia para su vida. Estamos hablando de cómo se encarna Cristo en nosotros. Y estamos diciendo, hermanos, en el caso de Lucas, ¿cómo? Sirviendo fielmente, sacrificándonos. ¿Por qué? Por nuestros amigos. Pero también vemos en el caso de Demas a Pablo perdonando y dejando atrás ese dolor de haber sido abandonado. Por último, hermanos, terminamos la carta y vamos a Colosenses, donde estamos, capítulo 4, y dice versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. ¿Cómo, hermanos, encarnamos el amor de Cristo? ¿Cómo disfrutamos el amor de Cristo? Siendo fieles, sacrificándonos unos por otros, perdonándonos también. ¿Y sabes cómo? Mostrando gracia. ¿Y cómo podemos ver aquí a hombres mostrando gracia? Versículo 15. Saluda a los hermanos y también a Ninfas y a la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. ¿Cómo podemos mostrar gracia? Siendo hospitalarios, hermano. Abriendo las puertas de nuestra casa. Dando de lo que Dios en su misericordia nos ha dado para compartir libremente y mostrar el amor de Cristo a la iglesia. Cuando hablamos de hospitalidad, pues se nos hace una cosa ahí, pues, qué buena onda, Ninfas, ¿verdad? Sí, pásenle, hermanitos, su cafecito. Dale, que les vaya bien, órale, qué hospitalario. No, hermanos. Como tú sabes, en ese tiempo no existían los templos, no se rentaban locales, ¿verdad? No se hacían proyectos de construcción. Los hermanos se reunían en casas. Y una manera en que lo hacían es que las personas de dinero, personas con capacidad económica, ofrecían sus casas, que eran casas grandes, donde podían tener hasta 40, 50 personas. No sé si te acuerdas cuando estudiábamos Corintios, donde hablábamos que había un patio adentro de la casa que se llamaba atrium. Ahí cabía un buen número de personas. A veces en ese atrium había también alguna especie de alberca que se usaba como pila para bautismos. Había una sala interior donde cabían otras personas y los hermanos, de una manera generosa, daban sus casas con el propósito de albergar y de dar un lugar digno para las oraciones y para el estudio de la palabra. ¿Cómo era la iglesia en casas, hermano? Se entiende que la iglesia en casa mostraba amor a los hermanos porque unos con otros compartían sus posesiones.
se entiende que los hermanos, hay pasajes como Hechos 6, donde se dice que los hermanos hacían provisiones para que los que no tenían trabajo, estaban enfermos, las viudas, los huérfanos, tuviesen comida para la semana. A los cristianos se les conocía por amor, por su lealtad y porque juntos celebraban también algunas comidas en comunión, los ágapes. Hay un historiador, se llama Arístides, escucha por favor, que narra cómo era esa iglesia en casa. Escucha. Dice que los cristianos se abstienen de todo lo impuro en la esperanza de la recompensa que viene de otro mundo. En cuanto a sus siervos, mayordomos e hijos, a todos los persuaden de ser cristianos por amor. Y cuando llegan a ser cristianos, a todos, esclavos, criados, lo que fuera, a todos les llamaban hermanos. Dice este hombre, este historiador, los cristianos no adoran a dioses extraños y se caracterizan por su humildad, por su bondad y porque hablan la verdad entre ellos. Se aman claramente unos a otros. Cuando ven a un extranjero, lo llevan a su casa y se regocijan en servirlo como un hermano verdadero. Fíjate la calidad del amor, la fraternidad que había, la gracia de los hermanos. Dice aquí, si hay entre ellos un hombre necesitado o pobre, aunque no tengan abundancia, en cuestión de 2 o 3 días hacen una provisión para darle alimentos a todos los que necesitan. Los cristianos siguen escrupulosamente el mandamiento de su Mesías. Viven con honestidad y sobriedad y cada mañana dan gracias a Dios por la comida y la bebida y le alaban. Dice este historiador, y termino, cuando una persona de entre ellos muere, se regocijan y dan gracias a Dios y tratan su cuerpo como si se mudara simplemente a otro lugar. Así son los cristianos y así es su conducta. Imagínate esa iglesia en casa, esa iglesia en la casa de ninfas. Personas pecadoras, personas débiles como nosotros, pero por la vida de Cristo en ellos, capaces de ser hospitalarios, de ser desprendidos, de dar más de lo que tenían en sus fuerzas para el bien de otros. Y esa es la clase de cristianos que el Señor quiere que seamos, hermano. Llenos de Cristo, llenos del Evangelio, encarnando a su Hijo, siendo fieles, perdonando, pero también actuando con gracia. Y en este caso siendo hospitalarios. ¿Qué te parece, hermano? Y termina la carta, y yo solo quiero traer aquí a un personaje más, dice 17. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Date cuenta de esto, hermano. Estamos hablando que el amor de Cristo lo podemos disfrutar y se encarna en nosotros como siendo amigos fieles y sacrificados, perdonando unos a otros y teniendo gracia entre nosotros como hermanos. Siendo hospitalarios, pero ¿sabes qué? Dando ánimo al desanimado. Cuando vemos aquí que Pablo manda decir a Arquipo esto, muy seguramente era porque Arquipo tenía un ministerio y así como muchos ministerios, ¿cómo lo hacía? No, con todo, ¿verdad? ¡No! ¿Hay más o menos? Oye, Arquipo, te encargamos. Ah, sí. Dale. Oye, ¿y Arquipo? ¿Quién sabe?
Oye, ¿no te avisó? Ni idea. No, que ya andan no sé dónde, ¿y por qué no nos avisó? Arquipo estaba descuidando su ministerio. Y en lugar de avergonzarlo, de hacer una reprensión escandalosa, a ver, díganle al Arquipo que es un tal por cual y que es muy flojo. No. Pablo está dando una reprensión, pero con gracia. Está mandando a la iglesia a que empuje con ánimo, con amor, con gracia a Arquipo para que sea responsable del ministerio que tenía. ¿Y sabes qué, hermano? Muchas veces en la iglesia somos bien inmaduros. Si vemos a alguien batallando por cumplir su ministerio, descuidado, inmediatamente ¿qué brota? El juicio, el regaño, la vergüenza, el castigo. ¡No! Hay que tratarnos con gracia. Es fácil doblar la guardia, es fácil dejar las cosas a medias o mal hechas, pero ¿sabes qué? Con amor en Cristo vamos a venir y vamos a animar al que tiene un rendimiento deficiente en el ministerio. No vamos a decirle, es un flojo, es un incompetente, es un impuntual. Ya vamos a quitar lo que se siente. No, hermanos, hay que actuar con gracia, hay que actuar con paciencia. Así como Pablo, hay que reconocer en lo público y hay que corregir en lo privado, con gracia. Busquemos ir a Cristo juntos con esos hermanos para hallar la motivación correcta para serle fieles en el ministerio. Hermano, aquí entre nosotros varios tenemos algún encargo, algún ministerio, algún trabajo para la obra. Y si sientes, si sabes delante de Dios sinceramente que has bajado la guardia, que como Arquipo estás descuidando el ministerio, con amor, hermano, redobla tus esfuerzos y pide gracia a Dios para ser constante. Y si entre nosotros sabemos de alguien que no está haciendo lo que le corresponde, con gracia animemos a ese hombre o mujer descuidados. De esta manera, hermano, es como vemos la vida de Cristo en nosotros. Ya vimos a Colosenses que nos dice quién es Cristo y ahora nos dice también cómo vivir para ese Salvador y Dios que tenemos exaltado. Andando en Él, llenos de Él, imitándolo a Él. Y aquí vemos ya hombres como tú y como yo, que se entregaban, que se sacrificaban, muchos dieron sus vidas, y no es porque veamos a los hombres, es porque vemos la santificación que Dios estaba obrando en ellos. Y eso es a lo que debemos de aspirar, hermanos. A encarnar y a disfrutar el amor de Cristo juntos, siendo amigos fieles, perdonándonos y tratándonos con gracia.